El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rolando Nájera y me encuentro aquí en el 106.9 de Radio Universidad. Con gusto saludándoles a esta hora. Y pues continuamos con la información del actual proceso electoral 2017-2018, cuyas actividades todavía no concluyen. Y pues bueno, dentro de estas actividades, la semana pasada se llevó a cabo la 23ª sesión extraordinaria, donde el Consejo Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua asignó a las diputadas y diputados electos por principio de representación proporcional, quienes ocuparán 11 curules en el Congreso del Estado de Chihuahua. Y pues bueno, lo que sucedió ahí fue la distribución de estos escaños que se realizó con base a la votación estatal válida durante el proceso electoral 2017-2018. Y bueno, quedaron de la siguiente manera. Para el Partido Acción Nacional fueron 2 escaños cuyos nombres son Fernando Álvarez Monge y Marisela Terrazas Muñoz. Para el Partido Revolucionario Institucional fueron 3 lugares cuyos nombres son Omar Bazán Flores, Ana Elizabeth Chávez Mata y Rosa Isela Gaitán Díaz. Para el Partido Verde Ecologista de México se le otorgó una diputación por el principio de representación proporcional, que fue Alejandro Gloria González. Para el Partido del Trabajo se le asignó a Rubén Aguilar Jiménez. Y para el Partido Nueva Alianza, el diputado fue designado René Frías Bencomo. Y por último, el Partido Morena se llevó 3 de estos curules, que fueron para Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, Miguel Ángel Colunga Martínez, Francisco Humberto Chávez Herrera. Ellos 3 fueron los diputados y diputadas de Morena. Y pues bueno, fueron un total de 11 los que se asignaron como diputados de representación proporcional. Y pues bueno, pasando de lleno, después de este brevario de noticias electorales, pasando de lleno al tema de hoy, se encuentra conmigo la consejera electoral Julieta Fuentes. Bienvenida, consejera. Gracias por la invitación, Fernando, un gusto. Y pues bueno, el tema de hoy, bueno, es un tema que está muy actual, ¿no? Hoy regresaron después de un periodo vacacional, regresan a clases o regresaron desde la mañana cerca de 733,000 estudiantes de alrededor de 5,000 planteles de educación básica en el estado. Y pues bueno, de estos 733,000 estudiantes que retornaron a las aulas, 123,471 son de preescolar, 421,894 en primaria y 187,411 cursarán algún grado en secundaria. De estos, 195,736 son de nuevo ingreso en los niveles educativos de ambos subsistemas en planteles públicos y privados. Y a propósito de este regreso a clase, y por eso invitamos a la consejera Julieta Fuentes, vamos a hablar de un tema muy importante pues para la formación de los menores y pues para nuestra propia formación también como adultos, ¿verdad? Que es la educación cívica. Y pues bueno, como les comento, aquí se encuentra la consejera Julieta Fuentes, quien bueno, tiene una amplia experiencia en lo que es educación cívica y quien pues por mucho tiempo ha sido
docente. Pues bueno, para que nos comente un poco primero sobre cómo es que ha visto la educación cívica, primero desde la docencia y ahora como consejera electoral. Bueno, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. La experiencia te la platico de ahorita hacia atrás, porque durante prácticamente toda mi vida he trabajado en el sector educativo y he podido ahora participar en las actividades que el instituto promueve con los niños, niñas, los jóvenes, precisamente para estimular su participación ciudadana. Y desde mi experiencia anterior, que la mayor parte de ella ha sido en la educación básica, justamente lo que anunciábamos el día de hoy, regresan 733,000 niños y jovencitos, niñas, a las aulas. El hecho de tener dentro de la currícula esta materia de formación cívica y ética, pues permite a los niños desde muy temprana edad, porque desde preescolar los maestros trabajan con valores, con algunas actividades que permiten a los niños ir teniendo estados de reflexión. A veces decimos, bueno, pero pues un niño de 3 años, ¿cómo me va a entender? Y cuando trabajas con ellos te das cuenta de que los alcances que tienen son mucho más grandes de los que esperas, ¿no? Entonces, desde esa edad los maestros trabajan con estos temas. Ya en educación primaria, ya los temas son más concretos y ya se habla, por ejemplo, de temas como inclusión. A veces vemos que los adultos o los jóvenes ya de media superior en adelante son un poco más intolerantes que los niños que están aprendiendo a convivir en la diversidad. Y lo aprenden de la manera más natural, incorporan esos aprendizajes y lo convierten en una forma de vivir. Cuando tú y yo platicamos de democracia, pues estamos imaginándonos un Estado de Derecho, en donde pues elegimos a nuestros representantes, pero la democracia es muchísimo más que eso, y esto se los transmiten los maestros a los jóvenes, a los niños, haciéndoles aprender que la democracia es una forma de vivir, que hemos de entre todos tomar decisiones autónomas, pero que sean en beneficio de personal, desde luego, pero también ya los niños empiezan a trabajar con decisiones que son importantes para vivir en colectivo. En educación secundaria, bueno, pues ya es también un contenido, existe la asignatura, pero la intención desde luego es que sean materias como transversales, que si estás tomando una clase de química, son con las mismas reglas de convivencia, en respeto, en tolerancia. Entonces, digamos que más que una materia, por eso se llama así formación cívica y ética. Tienen los maestros pues ese compromiso, esa tarea. Y en los jóvenes de secundaria, bueno, pues ya reconocen cuáles son las características de un sistema democrático, hablando de un Estado de Derecho. De hecho, desde primaria, en diferentes contenidos, les vamos enseñando cómo se conforman los poderes, qué son, qué responsabilidades tienen, quiénes son los diputados, qué hacen. En fin, todo esa transmisión de conocimientos es un aporte muy valioso. Pero te insisto, yo soy convencida de que mientras más temprano tocamos la conciencia de los niños, más fácil se convertirán en ciudadanos participativos. El instituto tiene varias actividades muy interesantes, desde educación básica hasta ahora que estuvimos, tú recordarás, estos foros, estos conversatorios que tuvimos con jóvenes de media superior y de educación superior. Entonces, pues esa es la convicción que tengo yo de la relevancia de impartir la formación cívica y ética en todas las edades, particularmente
en estos niños que regresan hoy a clases. Consejera, también una parte muy importante y algo que realiza el instituto, que se va a realizar próximamente, es la consulta infantil y juvenil, ¿verdad? Así es. Que es una encuesta que se hace con niños, niñas y jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que hace el instituto en este caso? Mira, esta consulta infantil y juvenil, que está en colaboración institucional con el INE, son las directrices del INE, se hará en noviembre. Y efectivamente no es una elección, porque no decides entre una cosa y otra. Los niños y jóvenes eligen, en algunos casos hablamos de valores, eligen alguna respuesta a una situación, una problemática particular que se presente, y el Instituto Nacional procesa estos resultados y luego ya nos da un informe a los ciudadanos de qué dijeron, casi digamos de viva voz, los niños consultados, porque a veces asumimos que como adultos o como integrantes de órganos colegiados, como en este caso, o de autoridades, suponemos que tenemos problemas que debemos resolver. Y claro que tenemos problemas que debemos resolver, pero lo más efectivo es preguntarles y no presumir que algo está ocurriendo y en función de ello hasta políticas de Estado podamos dictar. Que salga de ellos mismos. De hecho, nosotros en el 2016 hicimos una consulta exclusivamente a niños de entre 10 y 13 años de edad, en donde preguntábamos así cosas muy puntuales, y pues yo quisiera invitar al auditorio que entre a la página del instituto. Tuvimos hallazgos muy, muy interesantes, que al menos yo me quedé sorprendida de cosas que yo no podía siquiera suponer. ¿Qué fue lo que se vio en esta consulta que menciona? ¿Qué fue lo que a usted más le llamó la atención en cuanto a los resultados que vieron? Bueno, esta consulta la hicimos como para medir si los niños y las niñas de esta edad que te comento eran conscientes de si estaban disfrutando o no de sus derechos. Su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho, pero en preguntas que ellos pudieran identificar. Dentro de las cosas, tuvimos muchos hallazgos y estamos muy complacidos porque la muestra fue muy numerosa. En todos los municipios del estado tuvimos participación. Pero fíjate, cosas como unos niños que respondían que les gustaría mucho comer más de una vez al día. Imagínate, como autoridades, ¿cómo podríamos esperar que los niños que tienen hambre puedan tener un desarrollo, ya no nada más en su escuela, en su vida? Sí. Entonces, tuvimos, te digo, varios hallazgos, pero a mí que y uno asume que los niños tienen sus 3 comidas, ¿no? Mínimo. Uno asume eso, y asumes entonces que los problemas de reprobación, de deserción, se dan por una deficiencia en el desempeño académico. Cuando imagínate, puede tener su origen en otros factores que no sabemos y no vamos a preguntar. A eso me refiero. Sí, y conforme se hacen estas consultas, pues se van advirtiendo los problemas de viva voz de los niños y las niñas. Así es. ¿No? Otro hallazgo que hicimos, que a mí me llamó mucho la atención, es que los niños hablan de que encuentran y ven corrupción. Entonces, bueno, pues lo oyen tanto, pero la batería de preguntas está diseñada para que en verdad nosotros nos aseguremos si ellos están entendiendo eso que significa. Y cuando eligen, es de respuesta múltiple esa pregunta, eligen los factores que ellos consideran son corrupción. Entonces lo saben. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque a muy corta edad identifica uno la corrupción, pero no sabe uno cómo explicarla, sí. ¿No? O estás en casa, te digo, niños de 10 años que a lo mejor escuchan
la televisión, las noticias, y lo repiten porque los niños, sobre todo los más pequeños, repiten las cosas que escuchan y ven. Por eso mucho cuidado, papás, mucho cuidado, maestros, maestras, porque los niños nos imitan. Entonces, aquí no se trató de una reproducción. La mayoría de los niños que encontraron ese fenómeno, porque no todos lo encontraron, supieron definirlo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, por eso es, como usted nos comentaba, la importancia de que desde los hogares se les inculquen los valores y se les vaya encaminando a temas de educación cívica, temas de participación ciudadana. Como usted lo decía, es muy importante porque cuando ya crecen, pues será más fácil que participen, ¿no? Así es. Sí, y es un terreno muy fértil trabajar con niños, porque de veras te sorprenden los alcances que tienen los niños, su capacidad de comprometerse, su capacidad de divertirse mientras aprenden. Y yo creo que las instituciones debemos de voltear con más frecuencia al trabajo operativo, pues, al que desarrolla el maestro en el aula, que facilitemos su trabajo, porque de pronto tenemos a los maestros en una enorme saturación de responsabilidades que les ocupa mucho tiempo de su quehacer docente y ya no tiene tanto tiempo para realmente detonar en los niños y las niñas actitudes y actividades que los van a hacer mejores seres humanos. Y desde el instituto, ¿qué actividades se realizan para motivar la educación cívica y la participación ciudadana? Ya hablamos de las encuestas, ¿verdad? Pero ¿qué otras actividades se hacen desde el instituto para que se motive todo esto? Dentro de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que promueve el Instituto Nacional Electoral en coordinación con los órganos locales, se han desarrollado varias actividades. Por ejemplo, estos conversatorios en donde vamos a las escuelas. La experiencia más reciente fue en universidades en todo el estado. Pudimos acudir a varios donde presentamos un tema que pueda ser de interés para la comunidad universitaria, y entonces se establece el mecanismo para que los muchachos den sus ideas, den sus opiniones. Y esto no queda ahí en que conversamos con ellos. Estos resultados se sistematizan y son motivo de análisis tanto del Instituto Estatal como del Instituto Nacional. Eso es con respecto a lo que hemos hecho con los jóvenes. Con los niños tenemos diversas actividades. La que más les llama la atención y que más les gusta, por lo que yo he podido ver, tenemos teatrinos, porque son de Teatro Guiñol. Y algunas obras muy simpáticas que prenden mucho a los niños y a los maestros también, y les transmitimos cómo se vive, cómo juntos podemos lograr mejores cosas que haciendo las cosas solo por nuestra cuenta. De hecho, si se llama La unión hace la fuerza. Usted como maestra me imagino que tiene identificado la forma de explicarle a un niño de 3 años que está en preescolar, a uno de primaria, secundaria y pues ya preparatoria y universidad, ¿no? No es la misma forma en que se explica esto, me imagino, ¿no? ¿Cómo hay que, o cuál sería la recomendación de explicar todos estos términos en cada etapa de la vida de los menores y pues bueno, de los jóvenes? Sí, desde luego, a medida que vamos creciendo, pues aprendemos las cosas siempre las aprendemos de diferente manera. Pero te comento que yo voy a tener que, ahora que termine mi encargo, voy a regresar a reaprender cosas, porque la vida, o sea, mi nieta, mi sobrino nieto, que tiene, mi nieta, 3 años de edad, me sorprende el alcance que tiene, la rapidez con la que entiende cosas, con las que produce, con las que propone, porque yo eso lo tenía en mi esquema
desde el punto de vista de la docencia, con niños de 5 años, por ejemplo. Entonces ahora los niños están cada vez más estimulados seguramente por sus papás y por muchas dinámicas en las que ahora ya se ven envueltos. Antes estaban como de la casa a la escuela y ahora los niños tienen acceso a otras muchas actividades que los hacen crecer muy rápido. Y bueno, pues sí, cada etapa de nuestra vida es diferente la forma que aprendemos. Acuérdate cuando estábamos en primaria, cómo aprendíamos historia o geografía y cómo lo fuimos haciendo a través del tiempo hasta llegar a la carrera en la que pues todo terminaba en práctica, ¿no? Entonces así es el desarrollo del ser humano, ¿no? En general. Y para los padres que están en casa y que tienen hijos y tienen esta inquietud de transmitirles algún conocimiento sobre valores, sobre educación cívica, sobre participación, ¿hay textos que se puedan recomendar para ellos? Sí, incluso en la página del instituto hay material didáctico para todas las edades. La página del Instituto Nacional Electoral también tiene mucha información al respecto, y en el sector educativo las propias instituciones. Hay material desarrollado exclusivamente para padres. De hecho hay una iniciativa muy interesante que ha sido muy exitosa, que se llama así, Escuela para Padres, que la promueve la Secretaría de Educación y Cultura. Y en estos temas también se incluye, como te comento, todo lo que cómo abatir la desigualdad, que es un tema que va más allá del género, ¿no? Cómo prevenir también la violencia hacia las mujeres desde pequeñas, porque vuelvo a mi insistencia, tratamos de atender problemáticas cuando ya somos adultos o cuando ya se arraigó en nosotros la violencia como una forma permitida de vivir. Por eso, otra de las cosas importantes de la educación cívica es que los niños y los jóvenes van identificando cuáles son las acciones que suceden, que violan el derecho de otro. No nada más saber por su propio derecho, sino estar atentos y actuar cuando se está lastimando el derecho de otra persona. Por ejemplo, comentábamos ahorita fuera del micrófono, en un partido de fútbol, por ejemplo, ya muchos niños no se percatan de que el portero es niña. Uh-huh. Es muy buena para eso. Entonces ya no lo cuestionan, ¿verdad? No, ni hay estigmas, ni hay cosas que únicamente corresponden a tal o cual género, ¿no? No, ya o niños que tienen necesidades especiales, los niños los incorporan con una facilidad muy, muy, muy grande, y eso es algo muy valioso, es algo muy importante que tanto los padres de familia como los maestros pues tenemos esa enorme responsabilidad de fomentar y bueno, despertar el interés en las problemáticas de la comunidad, porque cómo esperamos que quiera un ciudadano querer lo mejor para su país si de niño no aprendió a sensibilizarse con lo que necesito yo, pero también qué necesitan los demás. Sí, y bueno, ahora que se hicieron estos conversatorios con jóvenes en universidades, lo que pude ver yo es que los jóvenes sí tienen la idea y sí tienen el concepto, el conocimiento de lo que es democracia, de lo que es participación, de la importancia de involucrarse con su comunidad y lo expresan, ¿no? Pero a veces como que nos lo han dicho por varios periodos de tiempo, pero después como que no lo vuelven a tocar el tema y se queda como dormido, ¿no? Por eso como es importante reforzar estas ideas en cada etapa, ¿no? Y tener una estrategia para cada etapa, porque bueno, yo lo que vi es que sí están muy conscientes de lo que es su realidad y sí proponen soluciones de acuerdo a lo que viven y de acuerdo a sus experiencias y pues sí traen esa inquietud, pero muchas veces las instituciones ni los padres reforzamos esas ideas.
Así es. Incluso si no tomamos acción, ¿no? Si no hacemos lo que ellos esperan que las autoridades hagamos, pues sucede lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Los desalentamos. ¿Para qué? ¿Para qué opinar? ¿Para qué intervenir? ¿Para qué trabajar en algún asunto si no va a tener un efecto? Eso es desalentador para cualquiera, no nada más para los jóvenes, pero es particularmente, llama la atención, de los 19 a los 24 años, que al menos en términos de participación en las urnas, es el porcentaje más bajo de participación, el que hay en esta edad, cuando podríamos suponer que pues traen la energía del mundo, pero es eso, no hemos logrado. Ellos se interesan, pero nosotros tenemos que cautivarlos, tenemos que decirles que sí tiene efectos el que opinen, el que pregunten, el que cuestionen, y para que todos los demás estemos en aptitud y con la actitud de rendir cuentas, ¿verdad? De que estamos haciendo lo que se espera que hagamos y no dejar las cosas como bien comentas, bueno, sí participan, se entusiasman y tenemos que dar resultados. Es una tarea de todos, ¿no? De padres, de maestros y de autoridades. Así es. Sí, es una responsabilidad conjunta. Ahí no hay un solo actor que no tenga papel. Todos tenemos un papel que jugar en estas acciones de participar y de estimular la participación. Y usted en su experiencia con niños y con jóvenes, ¿cuáles son las barreras pues más importantes o a las que se puede enfrentar un maestro o una maestra para transmitir estas ideas, ¿no? A veces son muy sencillas, pero ya lo hablaba, a veces pues es la situación económica, otras cosas, ¿no? ¿Qué ha identificado así como barreras para no dar el mensaje adecuado? Pues mira, más que barreras, creo que el sistema formal tiene muy abrumados a los maestros con muchas actividades que está obligado a hacer. Entonces, realmente tenemos maestros buenísimos, capaces de tocar la vida de un alumno, pero los tenemos abrumados, esa es la verdad. Es demasiado lo que les pedimos que tienen que hacer, de llenar sus programas, de informar, de muchos formatos. Entonces yo creo que liberando un poco a los maestros, también les damos la oportunidad de que hagan lo que realmente quieren hacer, que hacen por vocación, pues, que es enseñar a los niños y niñas y jóvenes. Y como usted lo menciona, ¿verdad? Muchos maestros pues tocan vidas, ¿no? Y a todos nos ha tocado que algún maestro, alguna maestra pues ha tocado nuestra vida y lo seguimos recordando, la seguimos recordando pues siempre, ¿no? Y recordamos, es que mi maestra me dijo esto, o mi maestro me dijo esto otro, y uno lo agradece, ¿no? Y pues bueno, como reflexión, tanto para padres como para maestros, como pues bueno, para todas las personas que nos escuchan, está el pues qué tanto estamos haciendo para mejorar la participación de los niños, de los jóvenes, y qué tanto estamos educando en valores, ¿no? Ahí pues bueno, habría que hacer una evaluación y pues entrar también todos y poner nuestro granito de arena. Así es, Rolando. Bueno, pues yo le agradezco mucho, consejera, que nos haya acompañado en esta media hora de espacio electoral, y a las personas que nos escuchan, pues no queda más que agradecerles y decirles que nos vemos mañana de nueva cuenta a las 2:30 por aquí por el 106.9 de Radio Universidad. Gracias. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.